Bueno, Voy a poner, ahora sí, la segunda charla, como hoy la presenté a Lucrecia Resónico, que va a hablar de insuficiencia hepática aguda grave, cuándo sospecharla y el abordaje diagnóstico y terapéutico. Así que, Lucrecia, bueno, ahora te damos para compartir a vos, así podemos ver. Dale. Bueno, hagan alguna flexión, no sé, párense la silla, para un lado, para el otro. Así nos vamos activando un poquito. Vamos a hablar de algo que es también una súper urgencia, una de las pocas cosas que hacen que los hepatólogos nos agarren un poquito de quickie cuando hablamos de esto, porque bueno, la verdad que es un cuadro que puede cambiar en poquito tiempo y la verdad uno tiene que entender que no hay tiempo para perder acá tampoco, aunque el paciente parezca que está bien, puede dejar de estarlo en muy, muy poquito tiempo. Ahí está. Ahora sí. Entonces, ¿acá lo ven a Cacho, que está en un círculo amarillo? Sí. ¿Sí? Bueno, el que está en el círculo amarillo es Cachito. Cacho fue a la guardia, tiene 56 años, es camionero, habitualmente hace la ruta Bahía-Comodoro, y hace una semana empezó con fiebre, con astenia y con dolores articulares. Y en las últimas 2 días agregó ictericia, por lo cual, bueno, fue a vernos a la guardia. Importante cuando uno recibe uno de estos pacientes es empezar a armar la historia clínica desde cero, empezar a preguntar qué cosas hizo en los últimos 2 o 3 meses, si fue operado de algo, si fue a hacerse una endoscopía, si se hizo tatuajes, si consumió alguna droga, si se hizo algún tratamiento en general, si inició algún medicamento nuevo, si está operado de vesícula, si comió algo distinto o poco habitual, y sus antecedentes personales, si tiene otras enfermedades, si es hipertenso, si es diabético, y si hay enfermedades raras en la familia, si hay alguien que tenga artritis reumatoidea o lupus, digamos, uno tiene que empezar a buscar de dónde agarrarse y por qué el paciente puede estar amarillo en este momento. Obviamente el examen físico también ayuda en saber que sea una verdadera ictericia. A veces hay personas que perciben que están amarillos y en realidad lo que tienen es una coloración amarillenta, sea por anemia, o sea porque consumen muchas naranjas, zapallos, zanahoria, entonces se ponen más amarillos. Ver que las conjuntivas verdaderamente sean las que están amarillas. Y buscamos también signos de enfermedad hepática crónica, básicamente porque este es un cuadro que se define por ser agudo. Entonces, si el paciente tiene esplenomegalia, o si el paciente tiene Spiders o hipertrofia parotidia, esto todo habla de un cuadro que es evolutivo en el tiempo. Muy importante sentir cómo el paciente tiene el discurso, cómo habla, si está rápido, si está lento, buscarle el flapping, aunque el paciente parezca que no tenga nada, siempre es un signo que tenemos que ir a mirar a ver si está, porque es un marcador de encefalopatía y esto es muy importante, como vamos a ver más adelante. Entonces, en el caso específico de Cachito, acá les dejo el laboratorio, vemos que no tiene anemia, tiene los glóbulos blancos que son normales, las plaquetas también, una bili total de 8 a predominio directa, 1500, 1300 de transaminasas, una fosfatasa para un normal de 300 en 450, un TP del 45% y una albúmina de 4. Ahora uno ve que la inflamación del hígado es importante, es una hepatitis severa, y le hacemos también una ecografía, que son las herramientas que uno puede tener rápidamente en una guardia, como para poder definirlo un poco más. En la gran mayoría de las hepatitis agudas severas, lo que vamos a ver es que la vesícula, si el paciente la tiene, puede tener la pared engrosada. Pero es importante ir a mirar la vía biliar, ahí en esa ecografía también, y ver si tiene ganglios. Está bien que venimos de hablar de oncología, pero muchas veces en el hilio hepático, si la inflamación hepática es importante, podemos tener algún ganglio centinela ahí que esté en el rango máximo de lo normal, o ver la vesícula así. Esos son todos signos de inflamación por simpatía de los órganos que están al lado del hígado, porque el hígado tiene mucha inflamación. Pero bueno, si uno piensa este laboratorio que uno ve, por lo general la mayoría de las personas se preocupan porque tienen 1500 de transaminasas.
Los que hacemos hepatología nos preocupamos por otro valor, que es el tiempo de protrombina del 45%, en una persona que dice que solamente hace 2 días que está amarilla. Y ahí tenemos que empezar a definir y empezar a hablar con un poquito más de propiedad de a qué nos referimos con cada cosa que decimos. Una hepatitis aguda es un síndrome clínico y bioquímico. Una hepatitis aguda grave se define por la presencia o no de coagulopatía. No me importa si tiene 200 de transaminasas o 5000. Lo que define si es grave o no es el funcionamiento del hígado, que lo podemos medir sobre todo con la parte del coagulograma. Y cuando yo hablo de hepatitis fulminante, y esta charla un poco va orientado justamente a esto, hablo de la presencia de encefalopatía. Entonces, cuando uno dice que es grave, tiene alteraciones de la coagulación, y si yo digo que es fulminante, es porque apareció la encefalopatía. Esto puede tardar muy poquito tiempo, puede tardar días, o incluso puede tardar meses, desde el comienzo de los síntomas hasta que podamos definir de qué estamos hablando verdaderamente. La primera definición de falla hepática fulminante la dieron en 1970 y empezaron a hablar de un evento potencialmente reversible pero devastador, consecuencia de que el hígado todo entero tiene mucho daño y se caracteriza por la aparición de encefalopatía. Esta es la primera definición, ahí en 1970 decían dentro de las primeras 8 semanas, en ausencia de enfermedad hepática previa. Hoy en día refinamos un poquitito más esta definición y la actual que tenemos es que es un síndrome clínico que tiene coagulopatía, RIN mayor de 1,5, cualquier grado de alteración del estado neurológico, encefalopatía, que puede ser grado 1, 2, 3 o 4, normalmente la empezamos a ver en grado 1, y acá cambió mucho el tiempo, porque sabemos que hay enfermedades que pueden tardar hasta 26 semanas en tener el cuadro clínico completo. O sea, que ese paciente que uno lo ve que hace 2 o 3 meses viene con un cuadro de deterioro e inflamación hepática, con coagulograma que no está bien, y con una encefalopatía mínima, ese paciente preocupa. Ese paciente puede tener una evolución grave en el corto plazo o en un plazo mediano. Entonces ese paciente no nos tenemos que quedar tranquilos que como hace 2 meses que viene con esto no va a pasar nada. Y para esto tenemos las formas de presentación, que es una forma de dividir a la falla hepática fulminante, que cuando es hiperaguda tiene menos de 1 semana del intervalo entre la aparición de la ictericia y hasta que se pone encefalopático. Solo 1 semana, o menos. Cuando el intervalo es de 1 a 4 semanas, ahí hablamos de algo agudo. Pero estas son las más peligrosas cuando la encefalopatía aparece recién 4 a 26 semanas después. 26 semanas es mucho tiempo, así que tenemos que estar atentos y no relajarnos, que porque el paciente hace un montón que lo tiene, no va a suceder nada. Y a veces definimos esto que se llama insuficiencia hepática aguda incipiente cuando hay mucho deterioro de la función hepática antes de que aparezca la encefalopatía. Medio que uno tendría que tener una bola de cristal para saber que después va a aparecer la encefalopatía. Pero si un hígado está inflamado en forma aguda y deteriora el coagulograma, tenemos que pensar que esto puede pasar. Entonces, en el caso de Cacho, que vimos que tenía un 45% de TP y una bilirrubina total de 8, uno podría decir que por la alteración enzimática y por el cuadro clínico tiene una hepatitis aguda, que es severa porque tiene alteración de la coagulación de la sangre, y es muy importante tratar de definir en este momento si verdaderamente hace 2 días que se puso amarillo o es más tiempo. ¿Y qué manera tenemos de diferenciar este coagulograma? Porque si el paciente está con una bilirrubina de 8, pero hace 2 semanas que está amarillo, por ahí ese TP no es por insuficiencia hepática. Podría ser por deficiencia de vitamina K. Entonces, ¿cómo podemos diferenciarlos? Hay un factor de coagulación que se llama factor 5. El factor 5 es independiente, su producción, de la presencia o no de vitamina K. Entonces nos ayuda mucho en este tipo de hepatitis a saber si verdaderamente estamos con un problema hepático o con un problema de absorción de la vitamina K para producir los factores de la coagulación. Lamentablemente es un factor que acá, al menos en Bahía Blanca, lo tenemos con baja disponibilidad. A veces
si le pedimos por favor a los hematólogos, nos dan bolilla y pueden ellos tener algún reactivo para hacerlo, pero lo cierto es que muchas veces no contamos con esto. Y la forma que tenemos de subrayar, o sea, de soslayar esto, es darle vitamina K e ir esperando, a ver si el paciente mejora el coagulograma o no. Esa es la forma de diferenciarlos. Entonces, ictericia con un tiempo de protrombina menor al 50%, tenemos que tener en cuenta que una proporción pequeña va a evolucionar a una insuficiencia hepática aguda grave con posible encefalopatía. Entonces tengo que estar atento a ver qué voy a hacer con ese paciente, a quién voy a consultar, porque no me tengo que quedar tranquilo. Entonces, hablando de las causas, de por qué puede pasar esto, tenemos que tener mucho cuidado de dónde leemos, porque si leemos de bibliografía que es americana, que por ahí es la que más fácilmente encontramos cuando uno busca en el PubMed, tenemos que tener cuidado, porque los americanos y gran parte de los europeos tienen intoxicación por paracetamol, especialmente también Reino Unido, que son los que más publican sobre insuficiencia hepática aguda. Hay que tener cuidado, porque nuestros datos son distintos. Acá vemos el último estudio que publicó Manuel Mendizábal en el 2019, donde hace un recuento de la base de datos del INCUCAI, con 360 pacientes que fueron trasplantados por falla hepática aguda. Vemos que en el 30% casi no sabemos qué es, pero nosotros tenemos acá una etiología muy importante, que es la enfermedad autoinmune. Principalmente hablamos de hepatitis autoinmune como causa de falla hepática fulminante. También no tenemos un porcentaje nada despreciable de hepatitis B, que posiblemente a lo largo de los años, así como vimos en las primeras diapositivas del doctor Ferro, que el cáncer iba subiendo, posiblemente la hepatitis B vaya bajando, porque empezó la vacunación obligatoria a partir del año 2001. Entonces vamos a dejar de ver hepatitis B seguramente en 20 o 30 años no vamos a tener más falla hepática por esto. Como así pasó con la hepatitis A, que años antes del 2005, cuando empezó la vacunación obligatoria para la hepatitis A, en adultos teníamos hasta un 8 o 10% de trasplantes por hepatitis A. Si bien era la principal causa pediátrica, también teníamos algunos adultos que necesitaban esto. Tenemos otro estudio más para mirar local, que este es del Hospital El Cruce, es un hospital nuevo que también hace trasplante, y ellos tuvieron 24 casos de falla hepática fulminante, y lo que quiero que vean acá es que ellos tuvieron una etiología un tanto distinta. Tuvieron muchos casos más de patología viral, y DILI quiere decir hepatotoxicidad, es toxicidad por drogas, cualquiera sea. Y también tuvieron un porcentaje nada despreciable de hepatitis autoinmune. Así que bueno, esos son nuestros datos. En cuanto a la hepatitis autoinmune, si uno recuerda cuando estudió cómo hacer el diagnóstico, hay una tabla gigante con 15 o 20 ítems que uno tiene que tener en cuenta para ver si es una hepatitis autoinmune o no. En realidad ahora se hizo un score simplificado, que es donde tenemos mucho menos. Tenemos únicamente 4 cosas para tener en cuenta. Uno son los autoanticuerpos, el FAN y el antimusculo liso principalmente, pero el LKM también, o el anticitosol. Después tenemos las gamma globulinas, si están mayor del límite normal o si están muy por encima de lo normal. Tenemos que descartar que no haya ningún virus dando vuelta, ni que el paciente sea alcohólico tampoco, por supuesto. Y el último ítem que tenemos son hallazgos patológicos, o sea, tenemos que biopsiar a ese paciente que tiene una alteración de la coagulación para poder hacer el diagnóstico correcto o definitivo de una hepatitis autoinmune. Pero bueno, más o menos, con la presencia de autoanticuerpos y con un proteinograma que mida gamma globulinas, podemos acercarnos al diagnóstico como para ver si este paciente puede llegar a tener una hepatitis autoinmune o no. Después, lo otro que tenemos mucha cantidad es la hepatotoxicidad por drogas. Uno piensa siempre, bueno, tomo amoxiclavulánico, que es uno de los fármacos que más frecuente vemos que da hepatitis ictérica, sobre todo los vemos bastante frecuentemente, o si un paciente está tomando tuberculostáticos, digamos, esos son drogas que por ahí es muy difícil que se nos escapen, pero hay gente que toma medicación, o un tecito, hierbas, y tenemos que estar preparados para interrogar, porque cuando uno dice, bueno, pero ¿está tomando algún medicamento? La gente piensa en medicación recetada,
no piensa en el medicamento que le tomó para dormir, no piensa en el tecito, no piensa en las hierbas. Uno tiene que ir específicamente a preguntar esto, y esto es importante estar preparado para preguntarlo, que traigan los prospectos de lo que tomaron, el frasco si es posible, el envase de dónde sacaron lo que están tomando. Acá tenemos una lista de las drogas que pueden dar hepatotoxicidad frecuentemente. En realidad, cualquier paciente que tome ácido valproico, fenitoína, carbamazepina, va a decir que está tomando un medicamento. El alotano que ya casi no se usa, el paracetamol es extremadamente raro en Argentina, pero también tenemos drogas de uso recreativo, como el éxtasis, por ejemplo, que también hay que ir a buscar a ver si el paciente tomó o no. Acá abajo dice María Rosario Montes Moreno, año 2015. Esta chica hizo un trabajo que me pareció espectacular, porque la verdad que cada vez que uno quiere buscar de dónde sacar información sobre hierbas, la verdad es que la bibliografía es súper difícil de encontrar. Y ella hizo, dentro de su posgrado, revisó todo el registro español y latinoamericano de hepatotoxicidad. Y tiene unos cuadritos que para mí están fantásticos con el nombre del yuyito, y al lado qué tipo de hepatotoxicidad puede dar, con qué frecuencia, si está reportado o no. La verdad que yo les voy a dejar después la presentación, ténganlo en cuenta si tienen duda para buscar algún fármaco más allá de poner hepatotoxicidad y el nombre del fármaco, que eso es lo que uno hace habitualmente. Ténganlo en cuenta porque verdaderamente es importante. Y lo otro que tenemos que buscar es si las personas consumieron hongos. Hongos que se juntan, que nosotros tenemos en la zona de Tandil, en la zona de Ventaña, hay Amanita phalloides, y es muy parecido a un honguito comestible. Entonces, si la persona no está acostumbrada a juntar hongos y consumió, por lo general lo suelen decir porque la intoxicación por Amanita phalloides da diarrea y vómitos. Entonces las personas asocian esos hongos que comieron con el cuadro que tienen ahora. Por lo general son cuadros muy, muy agudos y también dan pancreatitis, son cuadros graves que es difícil que al paciente se le escape que consumió hongos en los últimos 2 días, por ejemplo. Sepan que hasta ahora en Argentina no hubo ningún trasplante hepático por paracetamol. Tuve la mala suerte de atender hace unos años atrás a una chica muy, muy joven que tomó paracetamol para suicidarse, y la verdad que la hizo re bien porque la pensó bastante, sabía que el paracetamol podía dar insuficiencia hepática y falla fulminante. Tomó el paracetamol en sobredosis, se tomó creo que entre 20 y 40 comprimidos, nadie sabía exactamente cuánto había tomado. Tiró fuera de la casa los envases del paracetamol que había tomado y 2 días después avisó que los había tomado. Cuando yo la fui a ver a la terapia del Hospital Español, tenía las pupilas fijas y midriáticas, o sea, ya ni se podía hacer nada y 6 horas después falleció. Realmente es un medicamento que por suerte en Argentina no se toma en exceso, por lo general lo que vemos es toxicidad más por diclofenac que por paracetamol. A los argentinos nos gusta mucho la aspirina y el diclofenac, no el paracetamol como medicamento para tratar el dolor, pero bueno, estemos atentos porque bueno, alguna vez siempre puede ser la primera. Después, lo que todo el mundo piensa cuando ve una hepatitis aguda, no es tanto en autoinmunidad, no es tanto en drogas, sino empieza en los bichitos. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis E, mucho menos, pero bueno, puede haber, y lo tenemos que pensar en algunas poblaciones en especial. Si pienso en hepatitis A, tendría que pensar una IgM para hepatitis A, no la total, porque nosotros tenemos... una persona de mi edad vivió en una época donde había epidemias de hepatitis A. El 90% de los adultos ya tuvo hepatitis A en un momento. Si yo le mido el anticuerpo total, me va a dar alto, seguro la tuve. O por ahí me vacunaron en algún lugar y también la IgG me va a dar positiva. Por eso es importante que sea IgM. En cuanto al virus B, bueno, no me quedo tranquila con el antígeno S, porque el antígeno S tiene por ahí un periodo donde no lo voy a poder detectar. Lo que tengo que buscar es la IgM core. Esa es la que siempre va a dar positiva y la tengo que ir a buscar. En hepatitis C, no pidan IgM. No sirve, no tiene sentido. Pidan la carga viral de hepatitis C. Si tienen una alta sospecha diagnóstica de que el paciente pudo haber estado en contacto, si el paciente se droga, si el paciente tuvo algún procedimiento invasivo en los últimos 2 meses, sobre todo los últimos
4 semanas, hay que buscar la carga viral directamente, y yo les sugeriría también que pidan la IgG de hepatitis C, porque si la IgG da negativa, y yo la vuelvo a repetir a los 20 días y da positiva, ahí tengo la seroconversión. Eso es diagnóstico de certeza de hepatitis C aguda. Así que es importante pedirla, no para hacer el diagnóstico, sino para después tener la certeza de lo que estoy diciendo es lo correcto. Y la hepatitis C es contagiada por lo general en personas que trabajan con chanchos, que tienen contacto, que es el vector por ahí más importante de la enfermedad. Acá en Bahía no se mide, llamé a un par de laboratorios y me dijeron que lo hacen en el CEMIC. Imagino que en el Malbrán también se debe hacer, pero la verdad hasta ahora nunca me tocó derivar una de estas muestras. También, por supuesto, hay cosas que salen de lo común, ¿no es cierto? Por ejemplo, una hepatitis fulminante por isquemia. El menor problema que va a tener el paciente va a ser el hígado, porque es un paciente que estuvo chocado, que tiene un montón de otros órganos afectados, no solamente el hígado, así que voy a pensar en un montón de otras cosas. Después un Budd-Chiari, el paciente por lo general también tiene asitis, tiene dolor, tiene un hígado muy palpable, así que tenemos que ir a ver si tiene flujo en la vena suprahepática o no. Las causas de malignidad también, pero por lo general aumenta mucho la fosfatasa, también el hígado es heterogéneo en las imágenes, ahí tenemos también algunas alteraciones por lo general de los glóbulos blancos, linfomas, leucemias pueden invadir al hígado. Bueno, los hongos, que estuvimos charlando recién, y la enfermedad de Wilson, que es verdaderamente muy poco frecuente, pensarla también cuando hay anemia hemolítica, y tenemos que ir a buscar sobre todo en hombres jóvenes, sería la población en la que yo podría llegar a pensar una enfermedad de Wilson, que tengan un poco de ataxia también. Por lo general es muy raro que la toxicidad sea solo hepática. Así que bueno,